La gloria de Dios se manifiesta en aquella persona que ha entregado su vida sobre el altar. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían un temor muy grande para entrar en el lugar santísimo. Ellos temían, y estuve leyendo sobre eso y me impactó mucho, que cuando el sumo sacerdote una vez al año tenía que entrar en el lugar santísimo, dice que la noche anterior le leían la palabra toda la noche. Que no duerma, que no tenga malos pensamientos, que entre realmente puro ahí, porque si no entraba purificado, se caía muerto y le ataban una cuerda por el pie para estirarlo hacia afuera. O sea, era un tremendo desafío entrar a la presencia de Dios. Sabemos que el pueblo, cuando estaba ahí en el monte del Señor y Dios empieza a hablar sobre el monte y aparece humo y aparece fuego, aparece la gloria manifiesta de Dios, el pueblo no quiso acercarse. Y le dijo Moisés, andate tú. Moisés se fue, él estuvo ahí, quiso más. Porque él saboreó la presencia de Dios. La gloria de Dios estaba sobre su vida. Pero el pueblo en general quedó a distancia. Entonces, muchas veces entendemos mal, y sobre todo en este tiempo donde muchos piensan que Jesús lo hizo todo, y es cierto, lo hizo todo en la cruz por nosotros, pero lo hizo todo por nosotros para que nosotros nos santifiquemos por medio de Él, no para que tú y yo permanezcamos pecando. Jesús no fue a la cruz para que tú y yo sigamos viviendo una vida apartada de Dios. Jesús fue a la cruz para ayudarnos a vivir una vida apartada del pecado. Algún día todos vamos a estar ante la gloria manifiesta de Dios. Isaías era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Cuando la gloria de Dios entra en el templo, lo primero que él dice, ay de mí, soy pecador. Ay de mí, soy pecador. Para mí, esa señal es la única señal de un verdadero avivamiento. Cuando la gloria, la presencia de Dios nos toca y nosotros nos damos cuenta de nuestra condición espiritual real. Y todos que han tenido un encuentro cercano con Dios se fueron de rodillas, confesando sus pecados. En un avivamiento que hubo en Sudáfrica entre los zulúes, cuando la presencia de Dios descendió, el primero que no pudo ni siquiera predicar fue el pastor que tuvo convicción de pecado por su racismo. Que estuvo ahí llorando,
diciendo que era demasiado pecador para predicar. Y no es que había caído en adulterio, es que en su mente había tenido de una categoría un poco menor a los africanos, con quien trabajaba, a quienes les amaba, pero tuvo una convicción tan fuerte que no pudo predicar. Las personas venían de kilómetros y kilómetros, no porque alguien les predicó, sino porque el Espíritu trajo convicción a su corazón. Y venían y hacían cola toda la noche para confesar sus pecados y poner su confianza en Jesús. Hermanos, en Paraguay necesitamos eso. No acomodarnos al pecado y al estilo de vida de este mundo. Porque estamos viviendo en un mundo que con toda claridad enseña que lo malo es bueno y lo bueno es malo. El mundo nos está enseñando que las tinieblas son luz y la luz son tinieblas. Si no se dan cuenta es porque están en esa oscuridad. Ese es el mensaje que todos recibimos todos los días. Que el pecado no es malo, pero ser radical es ser cuadrado, intolerante y con poco amor. Hermanos, necesitamos permitir al Señor conmover nuestro corazón. Ser cristiano no es solo un gran compromiso de Jesús en la cruz, sino también de cada persona que quiere seguirlo. Te va a costar todo. Te va a costar todo. Si pensaste que Jesús lo dio todo y tú no vas a dar nada, estás equivocado. Te va a costar todo. Si no quieres pagar el precio, tienes que calcularlo. Si no quieres caminar con Cristo conforme a su palabra, mejor camina en el mundo. Quiero leer un texto del Antiguo Testamento, Génesis 22. Una historia tremenda. 25 años, Abraham esperó su milagro. 25 años como mínimo. 25 años caminó sobre una promesa de tener un hijo. Porque así él había salido de su tierra y de su parentela. A los 75 y a los 100 él recibió la promesa. Pero unos años más tarde, a Dios se le ocurre pedirle ese hijo. Dice el verso 1, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre un altar, sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia.
quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos fuego y leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Tremenda historia. Tremenda historia. Mientras yo estuve pensando sobre esta palabra, vino a mi corazón un montón de pensamientos. Isaac era lo que más amó sobre esta tierra Abraham. Sabemos eso. No había otra cosa que él amaba más sobre esta tierra que a su hijo. Y muchas veces hablamos sobre esto. Pero yo hoy quiero dar un enfoque totalmente diferente a esta palabra. Antes de estar dispuesto a dar a Isaac, Abraham estuvo dispuesto a dar todo lo otro. Si él estuvo dispuesto, sin objetar a Dios, a poner sobre un altar a Isaac, su hijo que más amaba, él había ya puesto sobre el altar sus malos pensamientos, su lujuria de los ojos, sus ideas torcidas, su amor por las cosas de esta tierra. Todo lo que tú te puedes imaginar ya había puesto sobre el altar. Ya se había quemado ahí. Y yo creo que Dios nos está pidiendo eso. Algunos tienen que poner sobre el altar la pornografía para que se queme para siempre de su corazón y de su mente. Algunos tienen que poner sobre el altar y quemarlo ahí las cosas incorrectas que están practicando cada semana. Porque sobre el altar se quema y su gloria desciende cuando hay santidad. Lo que Abraham sacrificó ahora fue lo último para decirle a Dios: tú eres lo único que yo amo. Hermanos, hay tantas cosas que necesitamos poner sobre el altar. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y yo estoy totalmente convencido que Abraham ya había puesto todo lo otro sobre el altar. Y ahora Dios nos quiso mostrar, porque Dios sabía cuánto Abraham le amaba, lo que es creer, lo que es obedecer.
¿Se imaginan? La Biblia no dice que Abraham cuestionó a Dios. Dice que se levantó muy temprano, preparó todo y se fue. Ni dice que avisó a su esposa lo que tenía que hacer. ¿Se imaginan 3 días de viaje? ¿Se imaginan el tema de conversación? Si a mí me pasa 3 días, tranquilamente voy a pasar sin decir ni una sola palabra. Voy a caminar llorando. Lástima que no hay grabaciones ni videos de ese viaje. Yo me imagino que la pregunta le surge a Isaac. 1, porque no ve el sacrificio, pero 2, por ver a su padre llorar en silencio. Y quizás decir, Señor, yo te amo más. Señor, yo te amo más. ¿Se imaginan todo lo que habrá muerto en la vida de Abraham en esos 3 días? Y dice Hebreos que Abraham creía que Dios le iba a resucitar a Isaac. No dice la Biblia que él creyó que no iba a matarlo. Él creyó que Dios lo iba a resucitar. Esa era su fe. Y realmente Dios lo resucitó. Porque ya lo había entregado a Abraham. Él lo soltó porque las cosas las soltamos en nuestro corazón. En el corazón de Abraham ya lo había soltado completamente. Ya había muerto. Ya había muerto en su corazón y estaba esperando la resurrección. Y así hay muchas cosas que tú y yo tenemos que llevar al altar para que muera definitivamente. Hay cosas en las mentes y en los corazones que necesitan ser sacrificados, que necesitan la muerte desesperadamente. Él pone a su hijo sobre el altar. Dice, construyó el altar, colocó la leña encima, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Encima de la leña, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Tremendo. Lo ató, levantó el cuchillo y en ese momento Dios se interviene y dice, en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios. De verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Aleluya. Qué glorioso es esto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Y el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera
a tu Hijo, tu único Hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Muchas veces las personas se preguntan, ¿por qué Dios no esto? ¿Por qué Dios no aquello? Y Dios le pregunta a las personas, ¿has puesto toda tu vida sobre el altar? ¿Has entregado todo? ¿O tienes una casa dividida? La Biblia dice, una casa dividida no prosperará. Una familia dividida no prosperará. Una mente dividida tampoco no prosperará. Si la mitad de tu mente sirve a Satanás y la otra mitad quiere servir a Dios, tienes la casa dividida y no prosperarás. Tenemos que ser radicales. ¿Y por qué hoy día hay mucho más liviandad? Porque miramos a las otras personas y justificamos nuestro mal caminar y decimos que fulano también lo hace. Fulano lo hace y está en la alabanza, mengano lo hace, está sirviendo y yo sé de otro que está así. Entonces yo me acomodo. No. Si tenemos la mente dividida, una parte siguiendo, amando al pecado, y la otra con la otra parte que queremos servir a Dios, al diablo no le importa, pero a Dios sí. Para el diablo es lo mejor que tengas el corazón partido por la mitad, porque vas a hacer caer a otros. Pero Dios no va a aceptar un sacrificio así. Dios vio que Abraham estaba completamente entregado. Lo había dado todo. Juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Todo eso porque me has obedecido. Te lo va a costar todo. Nos damos cuenta que Abraham puso todo sobre el altar. Él puso todos sus proyectos sobre el altar. Él puso todos sus sueños sobre el altar. Porque su hijo era su sueño. Su hijo era la proyección de su vida. Su hijo era todo lo que él soñaba. Su hijo era todo sobre esta tierra. Y cuando él lo soltó todo en su corazón, Dios se lo devolvió multiplicado. Dios se lo devolvió multiplicado. Porque él había soltado todo. Y así como ya dije, yo pienso que lo primero que llevó mucho antes al altar fue las cosas que no estaban bien. Para llegar a ese nivel donde él estaba cuando entregó a su hijo. Ahora queremos hablar de las palabras de Jesús. Lucas capítulo 14. Verso 26. La Biblia nos dice en Romanos que hemos muerto juntamente con Él y resucitado juntamente con Él. Ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí.
Y aquí Jesús en Lucas dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o sus hermanas. Acá no dice que tenemos que amar menos a nuestra esposa. No dice que tenemos que amar menos a nuestros hijos. Sino dice que tenemos que amar más a Dios que todas las cosas. Cuando amamos más a Dios que todas las otras cosas, Él nos va a llenar de su amor para capacitarnos a amar más a otros. Para tratar mejor. Para amar con un amor más puro. Seguimos leyendo. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que su propia vida. O sea, el que pensó que bueno, el Antiguo Testamento nos pide mucho, el Nuevo no nos pide nada, está en problemas ahora, porque Jesús nos pide todo. Jesús nos pide todo. No podés vivir con un corazón dividido y creer que todo está bien. No puedes. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Eso está hablando de compromiso. Aquí está hablando de santidad. Aquí está hablando de sacrificio. Aquí nos está diciendo que nuestra vida tiene que ser quemada sobre el altar. Nuestro yo pecaminoso tiene que morir. Jesús está diciendo, si tú no estás dispuesto a poner tu vida al altar para que todo lo que no me agrada se queme, no podés seguirme. Vamos a volver a leer con entendimiento. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que su propia vida. A menos que me amen más que su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Tomemos esta palabra con la palabra de Romanos. Hemos sido crucificados juntamente con Él. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esto es algo fuerte, porque el yo no quiere morir. A veces ese yo es ese hijo de Abraham que tanto amamos. Y hay muchas cosas en el yo
que a mí me gustan, pero me separan de Dios. Y Dios te está diciendo hoy, eso de tu yo que tanto te gusta tiene que morir. Porque es pecaminoso. Porque te separa de mí. Nos pasa muchas veces como a la gente en el libro de Isaías, que se creían muy buena gente, estaban ayunando siempre cuando había convocatoria de ayuno, estaban ahí al pie del cañón ayunando y estaban muy contentos con su ayuno, decían, wow, estamos ayunando, y Dios le dijo, el ayuno de ustedes no me impacta, no llega a mí, porque ustedes mientras ayunan hacen cosas que no me agradan. Y sigue hablando Dios en el capítulo 59, dice, hay una muralla entre ustedes y mí y no les escucho. Y son iniquidades, pecados en los cuales ustedes se han acostumbrado a vivir. Costumbres pecaminosas. Entonces necesitamos hacer el proceso que hizo Abraham. Llevar a la cruz nuestro yo, con todo lo que implica. Si no, no podemos ser sus discípulos. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Se sienta a calcular el precio, a ver si va a poder terminar. Sabemos que hay barrios donde hay muchas casas sin terminar. Y es como algo chocante. A veces vemos una casa mitad terminada en venta porque no les alcanzó el dinero y quedó ahí. Y hiere. Y es motivo de burla. Y Jesús dice, si ustedes construyen una casa o una torre, ustedes calculan primero si van a poder concluir. Ustedes calculan el precio. Y Jesús compara eso y nos dice, ustedes tienen que sentarse a calcular si realmente quieren seguir a Jesús. Él dice, si ustedes quieren seguir a Jesús, este es el precio. Calcúlenlo. Calcúlenlo. Si van a querer seguir. Les va a costar todo. Es tremendo. Necesitamos disponernos a poner nuestra vida sobre el altar. Y todo lo que no le agrada al Señor tiene que morir. Tiene que quemarse. Eso es un sacrificio agradable a Dios. Cuando le damos todo y empezamos a darle a Él la prioridad. El egoísmo tiene que ir al altar, tiene que morir. Los deseos pecaminosos, el odio, la lujuria, todo pecado tiene que morir en la cruz. Tiene que ser puesto en el altar. Para resucitar juntamente con Cristo.
Nos damos cuenta muchas veces que hay cosas que no pueden permanecer en nuestra vida, pero sin embargo las seguimos permitiendo ahí. Y la realidad es, cuando permites el pecado en tu vida, no es que te quedas en el mismo lugar, te vas rápidamente apartando. Y no es que cuando jugás con el pecado, yo voy a ir un ratito al mundo y voy a volver. No. La Biblia dice claramente, yo tendré misericordia de quien quiera tenerlo. No es que te puedes ir al mundo y volver, ir al mundo y volver. Necesitas de la misericordia de Dios. Yo quisiera ver un avivamiento en Paraguay. Y yo sé que el avivamiento en Paraguay va a empezar con personas como tú y yo, que estamos dispuestos a poner nuestra vida en el altar para ser quemado, para que Dios nos pueda usar en santidad. Y ese es el gran desafío, el gran llamado. Avivamiento no es emociones solamente. Avivamiento es un compromiso con un Dios santo, apartado del mal. Avivamiento es rendición, es entrega total. Eso es avivamiento. Claro, después viene la manifestación de su gloria. Si no hay nada sobre el altar, la gloria de Dios no va a descender. Y no quieras poner a tu vecino sobre el altar, tu vida. Si tú quieres ver un avivamiento en tu vida tiene que ser sacrificada, tú, yo. Y Dios se va a manifestar en tu vida con su gloria. Si hay alguien que está cansado de luchar y dice hoy, yo quiero esto, yo quiero que te pongas de pie como un compromiso con el Señor. Es decir, yo quiero poner mi vida sobre el altar. Ponte de pie y decirle, Señor, yo quiero. Decirlo con tu palabra. Decirle, yo quiero, yo me entrego. Lo que cueste, yo estoy dispuesto. Aquí también los músicos. Entreguen, suelten todo. Señor, yo quiero. Yo necesito. Yo necesito. Yo entrego mi vida, Señor. Perdóname, Señor. Quiero poner todo sobre el altar. Quiero que mi yo se queme para que tú gobiernes. Con todo lo que implica. Todos esos deseos que son contrarios a tu espíritu. Todo pensamiento que no está sujeto a Cristo. Quémalo en el nombre de Jesús. Santifica mi vida por completo. Toma esa área de mi vida que siempre la retuve para pecados favoritos. Tómala, Señor. Toma todo, Señor. Quema en mi vida lo que no te agrada en el nombre de Jesús.
Me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti, Señor. Me rindo a tu voluntad, Señor. Ayúdame a morir para que tú puedas vivir. Ayúdame a morir a mí mismo para que tú puedas gobernar, para que tu gloria se manifieste, Señor. Te entrego mis deseos egoístas, Señor, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y trae una convicción sobre cada corazón. Trae una convicción sobre cada corazón. Trae una convicción, Espíritu Santo. Solo tú lo puedes hacer. Hazlo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ministranos, llévanos a Jesús. Enamóranos de Jesús, Señor. Danos más amor. Que tu amor nos llene tanto que el pecado no encuentre ningún lugar en nuestro corazón. Úngenos con tu amor para amarte tanto que ningún pecado encuentre lugar en nuestra mente y nuestro corazón. Hoy nos rendimos completamente a ti, Espíritu Santo, al gobierno de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.